es bioarqueóloga y estaremos cada viernes conversando de todo lo relacionado a la antropología física biológica, específicamente relacionado a la antropología forense y arqueología, para que puedas expandir tu conocimiento respecto a estas y otras disciplinas y otros temas de interés. Así mismo es, y hemos llegado a otro viernes, lo que implica un episodio más, obviamente, de Hablando de Hueso. Y en este episodio vamos a hablar de una de las ciencias que es quizás fundamental, no solo en las enfermedades clínicas, ¿verdad? De cómo es que podemos ver este tipo de enfermedad y las distintas patologías, sino también en la identificación de causa y manera de muerte de un fallecido. Así es. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, y como en todos los episodios, vamos a explicar un poco de qué se basa esta ciencia, la patología forense. La patología forense es una rama de la patología que es el estudio de la naturaleza esencial de las enfermedades y especialmente de los cambios estructurales y funcionales producidos por ellas, que trata de determinar la causa de muerte mediante el examen de un cadáver. Un patólogo forense, por lo general, tiene una autoridad legal y no es un médico. Es responsable de determinar cuándo realizar la autopsia, por lo general durante la investigación de casos de derecho penal y civil en algunas jurisdicciones. Pero vamos a saber un poco más que todas estas disciplinas siempre son un poquito más complicadas, tienen muchas más cosas, así que para profundizar un poco más en esta disciplina, hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al doctor Javier Sánchez Ortiz, patólogo forense en el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico y es diplomado por la Junta Americana de Patología Forense. Bienvenido a Hablando de Huesos. Gracias. Así que, Doctor, ¿cómo estás? Bien, saludos, colegas, saludos. Primero que todo, quiero que nos hables de ti, un resumen, ¿verdad?, de tus estudios, esa formación, experiencias que hayas tenido en el campo profesional y obviamente cómo es que en ese proceso tú llegas a ser patólogo forense y que esto les ayude a las personas que nos están escuchando que quieran entrar en esta disciplina. Ok. Bueno, pues, como bien dijo la presentadora, mi nombre es Javier Sánchez. Obviamente, ¿verdad? En la definición que dio de lo que es la patología forense específicamente, hay un detalle que mencionaron como que no necesitaba ser médico, algo así, que es algo No que es un médico generalista. Exacto, exacto. pero es algo que se puede explicar porque en ciertas jurisdicciones de los Estados Unidos, debido al déficit que hay de profesionales en este campo, de específicamente patólogos forenses, solo habemos patólogos forenses certificados alrededor de 500 patólogos para toda la nación. Wow. Wow. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Hay muchos estados en los que hay o exigen por ley que sea un patólogo forense el que haga los casos. Hay otros estados en los que tienen ¿verdad? La regulación combinada en donde pueden tener un médico o un coroner, como se llama en Estados Unidos, que un coroner en este caso no necesariamente es un médico, que ahí viene la definición que estaba dando ella, que puede ser una persona asignada por el gobierno que tiene experiencia en el campo y que puede ser un policía con experiencia, puede ser otro tipo de doctor que no tiene, ¿verdad?, el entrenamiento necesario para realizarlo, pero tiene un background médico. Y entonces por el déficit que hay, pues algunos estados sí permiten eso. Este, Hay unos mapitas y todo que se pueden conseguir en donde lo ilustran, qué estados sí permiten combinados, cuáles no. Específicamente en Puerto Rico, por ejemplo, pues solamente tenemos un instituto de ciencias forenses para toda la isla y aquí lo que trabajan son médicos. Médicos que pueden ser patólogos, ¿verdad? Específicamente los que hacen la autopsia, porque también tenemos médicos examinadores que son médicos generalistas o médicos que tienen alguna especialidad en otra área que no es patología, pero por el background ellos pueden hacer evaluación de casos que no son
necesariamente requeridos hacerle una autopsia. En los casos que sí es requerida hacer la autopsia, pues lo realiza un patólogo mínimo. Y entre los patólogos, pues algunos tenemos un entrenamiento específico en forense y ahí, ¿verdad? Pues tenemos la certificación americana tanto de patología como la de forense, pues para poder realizar esos tipos de casos que ya sea que requieran, ¿verdad? Una autopsia y muchas veces, ¿verdad? Que son casos que son legales, que requieren, ¿verdad? Ser esclarecidos o, ¿verdad? Requieren que sean explicados en la corte para ver el procesamiento de X o Y personas. Eh, para ser ¿verdad? Un médico, generalmente, ¿verdad? Pues tienes que hacer lo mismo que cualquier médico de otra especialidad, ir a una escuela de medicina. Luego de la escuela de medicina tienes que tomar los exámenes correspondientes para poder ejercer en los Estados Unidos, ¿verdad? Pues porque es donde vivimos, ¿verdad? Entonces, eso requiere que pases el USMLE Step 1, 2 and 3, que, ¿verdad? Son exámenes que se subdividen, ¿verdad? Según sus partes. Luego de que tú pasas eso, entonces requiere hacer una especialidad en patología. La patología, como explicaron, es una especialidad que se enfoca básicamente en el estudio de qué causan las enfermedades, cómo estas evolucionan de forma natural y cómo, ¿verdad? Se pueden tratar y cómo el cuerpo responde, ¿verdad? A esos tratamientos. Entonces, la patología a su vez se puede subdividir, ¿verdad? Tanto en patología anatómica como patología clínica. Muchas personas piensan que el patólogo es, ¿verdad? Dicen patólogo el que ve biopsia. Sí, hay otros que lo que piensan por los programas de televisión es que el patólogo es el que hace autopsia. Y Entonces, ya, ajá. automáticamente piensan en eso. Bueno, un patólogo ¿verdad? Podemos decir general que no es quizás el término ideal, pero un patólogo anatómico es la persona o el médico que tiene la capacidad de poder utilizar este instrumento con un microscopio para poder ver laminillas, ¿verdad? Por ejemplo, esto es un ejemplo de una laminilla. Aquí hay tejido, ¿verdad? Y ese tejido proviene generalmente de las muestras que se reciben de sala de operaciones. Por ejemplo, una persona X va al cirujano pues porque tiene una masita o porque sufrió un accidente y tuvo algún problema en algún órgano, le dieron unos tiros ahí y pues tuvo ruptura y hay que sacarle ese pedazo de intestino, por poner un ejemplo, que está roto, para poder arreglar lo que sí está funcionando. Y entonces esas muestras las envían al laboratorio de patología. En patología, ese tejido, ¿verdad? O ese órgano se va a describir. Nosotros, ¿verdad? Pues describimos, ok, aquí tengo un fragmento de hueso, este fragmento es cilíndrico, mide tanto por tanto, entonces tú das una descripción y luego tejido, ya sea un hueso en este caso, que ya que tengo este bolígrafo con forma de fémur aquí, pues suponiendo que tuviésemos algún tipo de lesión tumoral, por poner un ejemplo, o vamos a decir una osteomielitis, se fracturó y tiene una infección ahí, pues nos envían pedacitos de ese hueso que está ahí ¿verdad? Como pudriéndose. Nosotros lo procesamos, lo ponemos ¿verdad? Un químico que permite que se decalcifique el hueso, porque el hueso es una estructura, como todos sabemos, pues súper dura. Y al decalcificarse, ¿verdad? Eso hay que hacer un procesamiento, ¿verdad? Cuidadoso para que el químico no vaya a dañar el tejido y no podamos ver nada a la hora de diagnosticarlo en microscopio. Pues hay que tener cierto cuidado. Entonces, cuando está blandito, se lava, se echa en agua para que pues se pueda realizar el corte en el instrumento correspondiente que va a permitir que ese corte se pueda poner en esta laminilla. Y una vez está en la laminilla, se tiñe y al teñirlo, pues nosotros entonces lo podemos ver en el Lo microscopio. pueden.
Entonces, Nice. de acuerdo a eso, pues se hacen los diagnósticos. Ya yo puedo ver si hay osteomielitis, pues le pongo al doctor que está atendiendo al paciente osteomielitis y entonces él puede determinar qué tratamiento continuar con ese El paciente. paciente. Ahora, en el entrenamiento básico, después de que se realiza el entrenamiento para poder hacer este tipo de diagnóstico, ya sea que tenía una masita en el seno, por ejemplo, y sacan la masa, nos envían, se describe, se procesa, vemos las laminillas, podemos también decir si es un tumor maligno o no, y podemos determinar la distancia hasta donde se encuentra y reportar eso, ¿verdad? Siguiendo unos protocolos, ¿verdad? Establecidos ya por, este, ¿verdad? Compañías americanas como el CAP realmente no son compañías de negocio ni nada, sino son asociaciones, organizaciones que se dedican a esto y forman unos protocolos estandarizados o tratan, ¿verdad? De esa forma de unificar el reporte. De manera que un patólogo que esté en otro estado y comparación con Puerto Rico, pues básicamente puedan describir lo mismo a la hora de hacer un diagnóstico de un tumor de ese tipo. Mide tanto, es de este tipo, llega hasta el borde, toda la información necesaria para que si el paciente de Puerto Rico se va a los Estados Unidos, pueda continuar el tratamiento allá con la Ella. información Ajá. que el patólogo de aquí le proveyó. O sea, que no vea como que una cosa rara y qué es esto y qué significa. No, se trata de uniformar el reporte y nosotros pues seguimos igual que cualquier estado en Estados Unidos, ¿verdad? Ese tipo de método de reportar para que entonces pues sea una cosa uniforme, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos ser entrenados, ¿verdad? Por una residencia médica que esté acreditada por el ACME, que, ¿verdad? Eso es una casa reguladora que acredita las diferentes especialidades de medicina en Puerto Rico y los Estados Unidos. Aparte de eso, los patólogos pues también somos enseñados durante nuestra residencia, que puede ser una residencia de 3 años si es solamente patología anatómica, o puede ser combinada y por un año adicional, pues puedes realizar la anatomía, patología clínica. Entonces, pues ya serían 2 especialidades dentro de la patología para las que estás entrenado. Una vez también, ¿verdad? Estás haciendo el entrenamiento en anatómica, te enseñan a realizar autopsias. Esos son parte de los criterios que tú tienes que cumplir para poder graduarte y aspirar a la certificación americana para ser un patólogo acreditado por la American Board of Pathology en Estados Unidos. Si la haces combinada, pues tienes que tomar 2 exámenes, ¿verdad? Uno de anatomía y uno de clínica, y si la haces sola de 3 años, como la hace bueno, no la mayoría, pero muchos de los patólogos forenses, cogemos la de 3 años porque nos llama mucho la atención hacer pues, forense, y en forense no se tiende a estar haciendo el uso tan frecuente de microscopio. No, Microscopio. ajá, no es que no se utiliza, porque lo utilizamos sí, pero pues no estamos todo el día en el microscopio, como a diferencia de los otros compañeros que sí hacen ¿verdad? Anatomía quirúrgica o patología quirúrgica, que están todo el día en el microscopio sacando diagnósticos de diferentes, ¿verdad? Pacientes. Nosotros acá en Forense, pues lo que hacemos es hacemos la autopsia. Si entendemos que hay alguna patología que identificamos durante la autopsia que requiere verse en microscopio, pues tomamos secciones y entonces luego las vemos y la ponemos como parte, ¿verdad? Del reporte final. Para, ¿verdad? Poder decir algo en resumen. Eh, la patología forense es obviamente, ¿verdad? Pues algo que puede hacer un patólogo luego de que se gradúa y, ¿verdad? Aspira a un fellowship que tiene una duración de 1 año. Durante ese año, pues te entrenan ¿verdad? En el lugar donde te hayan aceptado para realizar autopsias
que son médico-legales. Entiéndase, autopsias que de casos que, pues mira, esta persona tuvo una muerte sospechosa, a esta persona la mataron, esta persona se suicidó, esta persona tuvo un accidente, esta persona estaba bien y de momento se murió. Pues todas ese tipo de muertes, pues nosotros lo recibimos y entonces pues tenemos que determinar la causa y la manera de la muerte, que esa es básicamente la función. Ok. No, no te nos adelantes, doctor. Sí, Espérate, sí. no te nos adelantes. Sí. Porque queremos que obviamente también nos digas y nos distingas entre causa y manera de muerte. Pero, ok, volviendo a lo que es la educación, básicamente, ¿cuántos años se puede terminar un patólogo forense? Yo creo que es una pregunta que todo el mundo se hace y le tiene miedo a ¿cuántos años? ¿Verdad? Ok, pues mira, primero hay que hacer el bachillerato, ¿verdad? Si estás en Estados Unidos, son 4 años. Después del bachillerato, haces escuela de medicina, que la puedes hacer en 4 años. Si tomas un año por alguna cosa, Que pues no necesariamente hacer una maestría. Tú puedes brincar de no. bachillerato a la escuela. Sí, sí. Hay personas Ok. que hacen maestría, pues porque como están en una escuela competitiva, aplicando para una escuela competitiva ¿verdad? A la hora de admitir, pues para tener mejores chances, demuestran que hicieron algo un poco más allá de la mayoría, entonces pues tienen mejores probabilidades de entrar. Pero no es necesario. Si logras entrar directo, pues súper. Este, realiza los 4 años de escuela de medicina. Luego de ahí puedes hacer un año de internado si quieres tener experiencia en el campo de la medicina como tal general. Y pues le sirve de esa forma un año al gobierno prácticamente. Eh, entonces rotas por eso se llama un rotational internship, donde estás rotando por las diferentes especialidades que hay: medicina interna, ginecología, pediatría, emergencias, las diferentes ramas que tenga ese hospital con el internado, y luego de ahí pues te gradúan. Ahora, si no haces ese año, pues ya tenemos los 4 de undergraduate, los 4 de escuela graduada. Luego de ahí hacemos la especialidad. Si hace la especialidad combinada son 4, si hace la especialidad sola son 3. Entonces después de ahí, si quieres hacer forense, pues es un año adicional que en este caso serían 4 de undergrad school o de colegio, 4 de residencia y 4 de especialidad y 12. subespecialidad, que serían So, 12 años. y eso sin contar, bueno, es como si fuera coger maestría y doctorado, porque la especialidad se convierte en Exacto, un, exacto, entonces no exacto, está más o tan menos mal. Sí, no, Ya yo Bueno, sí, más o menos eso. el que se atrase en la línea Pero como dicen, dice, lo importante es llegar a la meta. Si te tardas un Exacto, poquito exacto. más, pues, pero No, obviamente la medicina, ¿verdad? Como cualquier otra carrera doctoral, pues requiere mucho, mucho tiempo. Y obviamente pues también esfuerzo. Y hacen falta claro, patólogos, así que miren a ver. no, y que, ¿verdad? Es como yo digo, el que le guste, perfecto, y sí, son sacrificios, pero al final, o sea, en estos momentos que estamos hablando entre Estados Unidos, ¿verdad? Y todo esto, se les paga muy bien, así que no hay que por qué quejarse a lo último, porque el que quiera realmente Sí, estar en la carrera, es un pequeño sacrificio que al final pues ¿verdad? Va a valer la pena y realmente por lo menos en Estados Unidos se les paga lo que sí. ustedes, ¿verdad? Básicamente hicieron durante su trayectoria académica, así que Sí, eso es muy bonito. hay una pequeña disparidad en eso, en la paga entre aquí y allá, pero en la actualidad, pues aquí también han mejorado un poco en cuanto al pago para Ujú, los ujú, patólogos forenses. ujú, Anteriormente, ujú. según tenía entendido, era una diferencia dramática, y Sí, sí. obviamente es una razón para que no hayan patólogos aquí forenses sí. ejerciendo. No, claro, y comparado, ¿verdad? A otros países de Latinoamérica, que también son muchos países que nos escuchan, en Ujú. este caso, Puerto Rico, ¿verdad?
en comparación con estos países paga muy bien. Ahora, obviamente estamos tratando de ser competitivos con Estados Unidos, pero igual es una carrera que, como bien tú dices, doctor, necesitamos mucho, porque lamentablemente, aunque no queramos, ¿verdad? Pasan muchos casos que, pues, necesitamos de estos especialistas. Sí. Sí. Ahora Y bien, sí, ya contestaste varias de nuestras preguntas. exacto, Dale, eso, María. pues siempre cada trabajo tiene su parte difícil. ¿Qué es lo que más te costó acostumbrarte en el área de patología forense o de patología en general? Al momento de realizar la autopsia, pues yo diría que el olor, ¿verdad? El olor de los descompuestos no es un olor agradable, pero Qué uno se bueno que lo acostumbra, mencionas. pero uno se acostumbra, obviamente la mayoría de los patólogos, ¿verdad? Durante el entrenamiento, pues no es que están bregando con descompuestos, porque no tienen ese tipo de casos durante el entrenamiento como patólogo anatómico, ¿verdad? En los primeros años de residencia. Claro. Pero sí tienes exposición ¿verdad? Especímenes que son segmentos de intestino que están llenos de heces fecales y pues tú sabes, tienes cierta exposición a olores extraños, pero uno durante el entrenamiento, casi siempre el patólogo está pensando, ¿verdad? O comparando las cosas a la comida. Eso es algo bien común dentro de la patología. Este, por alguna razón todo lo asocias con comida, no sé por qué, pero eso es algo común entre los que estamos en ese, ¿verdad? Cuando estamos en el proceso de entrenamiento, ¿qué ocurre? Y después de ahí uno no se le hace difícil para nada poder hacer la autopsia y después irte a comer sin ningún asco, Sí. no hay problema, no hay problema. A mí me habían dicho, yo no sé qué real sea, Sí. que como un examen que uno tiene que pasar es que alguien esté haciendo una autopsia mientras tú estás comiendo. ¿Eso es verdad? ¿O eso es que alguien me quiso meter la feria? Pues lamento decirte que sí que te engañaron. Quien sea que seas, me voy a acordar eventualmente. Sí, no. Bueno, por lo menos aquí en Puerto Rico y hasta donde sea en Estados Unidos, ¿no? Se supone que un laboratorio regido por, ¿verdad? Por las reglas de tanto el CAP o DENAME, que son asociaciones que se encargan, ¿verdad?, de regular y dar acreditaciones para asegurarle que todo está fluyendo de la forma correcta. Pues una de las cosas es que nadie puede estar comiendo en los laboratorios y mucho menos en la sala de autopsia. O sea, eso es ilógico. Además de la exposición a todos los microorganismos que vas a tener si te Claro, pones a comer claro, ahí. O las sea, bacterias y eso. eso Sí. es, eso son fábulas. Y qué bueno que mencionaste lo del olor, porque yo he escuchado personas que se me han acercado y no tengo, no hay que, ¿verdad? No, estudiantes, por ejemplo, que les interesa la carrera, pero todos piensan que es como, pues, las series que vemos o documentales en Netflix o CSI, ese tipo de cosas. Y, ¿verdad? Mencionaste lo del dolor y cuando yo recuerdo que cuando yo hice mi tesis, ¿verdad? De maestría, yo creo que ya Adrián estaba, que todo el mundo, ¿verdad? Por lo menos querían estudiar relacionado a las ciencias forenses, pero cuando se toparon con el olor a descomposición, y esto era con cerdos, o sea, cerdos, no era con cadáveres humanos, pues algunos como que desistieron de estudiarlo porque no soportaban el olor, porque obviamente se toparon con la realidad y no como lo que veían en televisión o este tipo de cosas. Si eso es un cerdo, imagínense, ¿verdad? Un cadáver humano, y bueno, yo siempre lo he dicho, que las personas deben tener exposición a este tipo de eventos, ya sean prácticas o ya sea que si estás en la carrera te den una oportunidad de visitar algún instituto forense y te topes con la realidad de las cosas, porque vas a perder tu tiempo en una carrera que no vas a poder realizar por el simple hecho de que no puedas, ¿verdad? Trabajar Sí, sí, con un olor Sí. desagradable. si eres débil de estómago, no debería. Pero te digo, es algo que, pero es algo que te puedes acostumbrar, tú sabes, con el tiempo no todos los días se hace Claro, claro. descompuesto, aunque, ¿verdad? Vas a recibir mucho, ¿verdad? Para realizarlo, pero
dependiendo de las neveras, ¿verdad? Del lugar donde estés, porque hay, ¿verdad? Hay sitios en Latinoamérica, por ejemplo, que no tienen los recursos que por lo menos aquí, por comparación, hay. Entonces, pues, no tienen unas neveras tan buenas o no tienen el mantenimiento correspondiente y entonces las temperaturas, pues, ¿verdad? Inciden en la preservación de ese cuerpo y pues el proceso de composición se puede retrasar dependiendo que tan bien preservado está en cuanto a, ¿verdad? Al desarrollo de esos olores y todas esas cosas que sí. Sí. Nosotros estábamos hablando ahorita de lo que era entonces causa y manera de muerte. Ujú. ¿Qué diferencia hay o, ¿verdad? ¿Qué es la causa, qué es la manera y cómo esto puede variar, ¿verdad? Y cómo puede ser fácil o complicado a un patólogo poder identificar ambas. Sí, pues mira, la causa de la muerte es, ¿verdad? Lo que al final de tener toda la información, ¿verdad? Que necesitamos como patólogos para poder hacer un análisis y utilizar nuestro criterio médico, nuestro criterio clínico, para poder determinar la razón por la que esa persona fallece. Nosotros, antes de llegar a determinar la causa, que es la explicación, ¿verdad? De por qué murió, nosotros necesitamos muchas piezas, ¿verdad? Como un rompecabezas, que al final nosotros lo vamos a montar y vamos a poder decir, ok, pues esto fue lo que sucedió y esta persona fallece por esta razón. Para eso, usualmente, ¿verdad? Nosotros pues podemos contar con la información que vienen desde investigadores que van a escenas en algunos casos y nos dan la información no solo ¿verdad? Escrita, sino evidencia fotográfica. Nos pueden proveer récord médico de una persona. En fin, hay un sinnúmero de componentes que necesitamos antes de llegar a decir, ok, esta persona se murió por esta causa. Ahora, la manera es una opinión de cómo se produce esa muerte. Para determinar la causa, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener pues toda la información y tener evidencia de que eso explica, ¿verdad? De por qué la persona muere. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente, se cae, sufre una fractura. Nos llega la información de que la persona se cayó, se fracturó, fue al hospital, le hicieron estudio de imagen. En el estudio de imagen no se ve nada inmediatamente. Le repiten el estudio y luego se observa una fractura en su espina dorsal, en un cuerpo vertebral específicamente. La persona va a su casa y deja de caminar por el dolor. O sea, se queda recostado por mucho tiempo. Por poner un ejemplo X. Ajá. Días después, la persona, ¿verdad? Que tiene un historial de asma, está en su casa y comienza a tener dificultad para respirar. Le dan terapia, no mejora con la terapia, pensando que es asma. Llega la persona al hospital, ¿verdad? En este ejemplo, y llega en un proceso de resucitación cardiopulmonar activo, pero fallece. Para determinar la causa de muerte, yo puedo establecer un diagnóstico diferencial. Un diagnóstico diferencial significa posibles explicaciones para esa muerte. Entre ellas, yo puedo decir, pues era asmático, según dice el reporte o el historial médico pasado de esa Recuerda al persona. médico, ajá. Tuvo una exacerbación del asma. Podríamos pensar algo así. Podríamos suponer, no, esta persona se ve delgada, la estoy viendo en el momento, tiene el tórax de una forma que parece que está como en forma de barril. Y podemos pensar, oye, esto es algo común en personas que sufren de enfisema. ¿Será que tuvo un neumotórax? Se reventó alguna bula del pulmón y tuvo dificultad para respirar. O podemos decir, bueno, esta persona se cayó hace poco.
y estuvo en la cama sin moverse por el Mucho dolor de tiempo. espalda, ¿será que esta persona desarrolló un coágulo en las venas profundas de la pierna que haya subido a los pulmones y le haya producido una embolia Wow. pulmonar? Entonces, tenemos ese diferencial, pero entonces necesitamos ahora evidenciar eso. Y ahí es que Ujú. vendría la autopsia. Ahí entonces podemos utilizar una autopsia como herramienta, ¿verdad? Como Wow. si fuese una herramienta para entonces demostrar cuál es la verdadera causa. O fue el asma, Pen, 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 pen. o fue que la persona tenía enfisema y tuvo un neumotórax, o fue una embolia pulmonar. Pues ahora vamos al cuerpo. Una autopsia consiste de dos partes. Vamos a hacer un examen externo. Vamos a ver el cuerpo, lo describimos, vemos si hay evidencia de trauma o no externamente. Pero luego tenemos que hacer un examen interno, ¿verdad? Entonces, al realizar el examen interno, para este caso en particular que estamos usando de ejemplo, tenemos que entonces observar qué cosas llamarían la atención en una persona que no puede respirar. Alguien que no tiene entrenamiento médico puede decir, mira, tienes que chequearle los pulmones, Los pulmones, ajá. ¿verdad? Porque no se cae de la mata, no puede respirar, chequea los pulmones. Ok, pues nada, vamos, chequeamos los pulmones. Y entonces podemos tener ciertos hallazgos que van a servir de evidencia para poder explicar la muerte. Por ejemplo, el primer hallazgo. Si no vemos nada y vemos que los pulmones están súper inflados y están como cubriendo bastante el tórax al momento de remover el peto, que el peto representa la pared anterior ¿verdad? Del pecho, Del pecho. removemos el esternón y esos pedacitos de costilla que están ahí, los sacamos aparte y cuando vemos se ven esos pulmones así infladitos y cubriendo, Claro. ¿verdad? Al Yo ver me lo estoy eso, imaginando. Yo también. podemos pensar en que esa persona tiene asma. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Que tenía el historial ahora. El historial. Yo no puedo decir, pues eso es asma solamente por ver eso. Ahora yo tengo que evidenciarlo. Entonces, podemos hacer secciones de esos órganos específicamente para ver cómo están microscópicamente esos bronquios y bronquiolos, dependiendo del área donde seccione, y qué hallazgos vamos a ver, ¿verdad? Ahí si son hallazgos que son compatibles, que ya están descritos en la literatura, que son consistentes con asma, y si hay una exacerbación, usualmente, ¿verdad? Pues se pueden ver un aumento de eosinófilos en ese tejido y presencia de, ¿verdad? Como un crecimiento o un aumento de las fibras del músculo liso que están asociadas, pues se pueden ver ahí también. Todos esos cambios que ya están descritos histológicamente para esta patología, si los vemos, pues podemos decir, pues podría ser que esta persona tuvo una exacerbación asmática y falleció. Pero si no tenemos esos hallazgos y encontramos que macroscópicamente cuando estamos examinando el pulmón, lo observamos y vemos que está pesado, pero que tiene unos como si fuesen unos quistes de aire y uno de ellos está roto. Una cosa, ¿verdad? Antes de llegar a ese punto, nosotros podemos hacer estudios de imagen antes de abrir el cuerpo. Y en esos estudios podemos ver si hay un colapso del pulmón que nos sugiera que hay un neumotórax. Hay pruebitas que se pueden hacer para detectar la presencia de aire en el espacio, ¿verdad? De la cavidad pleural. Y pues se puede utilizar eso como una evidencia. Luego cuando entramos al cuerpo, que hacemos el evalúo de ese órgano, vemos uno de esos quistes rotos, pues podemos decir, pues mira, esta persona tuvo una ruptura de una bula enfisematosa que le produjo un neumotórax, y pues por esa razón, pues se vio comprometida su respiración y falleció. Pero si no tenemos
ni el hallazgo correspondiente o que se pueda asociar con el asma, ni tenemos las bulas, cuando vamos, ¿verdad?, a descartar la tercera posibilidad, que abrimos el corazón y exponemos específicamente la arteria pulmonar y vemos que de la arteria sale un trombo y que ese trombo llega hacia los vasos de los pulmones y los bloquea, pues ahí tenemos evidencia de una embolia pulmonar. Luego podemos ir a las piernas, revisar que allá también haya una formación de un coágulo y ya tenemos el diagnóstico. O sea que dependiendo de lo que encontremos, tenemos la evidencia que soporta nuestra causa de muerte. Que en este caso sería, Qué complicado. ¿verdad? Eso, o Sí, sea, que para cada tiene muchos caso, pasos. sí, para cada caso hay que establecer, ¿verdad?, un diagnóstico diferencial de acuerdo a la historia de las circunstancias asociadas a esa muerte. A esa muerte. Y Si nos Y dicen, usualmente, la no, manera, ajá, entonces la y ahí, manera, en ese la, caso, o sea, la manera va a ser, no puede ser natural. sí, la manera va a ser una opinión. Si el caso es el caso que nos muestra evidencia, tanto en el examen macroscópico como en el examen histológico o microscópico, que consiste con asma o una exacerbación aguda del asma, pues podemos decir que es un evento natural, porque eso se produjo por una condición, una enfermedad. Si tenemos evidencia que sea consistente con lo del enfisema, igualmente sería ¿verdad?, una evolución de una enfermedad y por lo tanto sería un proceso natural. Pero si Pero no, tenemos el entonces sería caso, accidente. que ahí es donde estás dirigiéndote, de la persona que se cayó, estuvo sin moverse por mucho tiempo, desarrolla un trombo en la vasculatura profunda de la pierna que luego viaja hacia los pulmones y obstruye. Entonces ahí, aunque hay una embolia pulmonar, no es una embolia que se produjo de la nada, sino que es secundaria a que la persona no estaba caminando porque sufrió una caída. Y y Aunque ahí eso, sea es el mucho tiempo. ¿cómo así? Lo de la Aunque haya caída. pasado, No, ajá. no, porque en este caso, en este caso en particular, una embolia pulmonar, para asociarla a una caída, debe ser un proceso recién. Porque si fue una Oh, caída de muchos años atrás, podría ser, habría que evaluar ese caso en sus méritos. claro, Podría claro. ser que la persona quedó cuadriplégica y dejó de caminar, pero lleva ya muchos años y entonces por dejar de caminar, pues estuvo predispuesta a formar coágulos. Podría ser, pero en este caso en particular, para Ujú, concluir, lo ujú. que se pueda más o menos entender, como se cayó y eso fue lo que llevó a la persona a dejar de moverse y desarrollar ese coágulo, pues entonces la causa de muerte viene siendo el acute pulmonary embolism o la embolia pulmonar aguda, pero la manera que es una opinión viene siendo un accidente y no un proceso Oh. natural. Porque si la persona no se hubiese caído y hubiese dejado de caminar, hubiese estado por ahí haciendo sus diligencias y no iba a tener ese ¿verdad?, desarrollo de un trombo a nivel de la vasculatura profunda de las piernas que luego se mueve hacia los pulmones. Y entonces, usualmente cuando uno está trabajando un caso de patología, porque obviamente acabamos de escuchar, son un montón de pasos. Eso Nena, está semanas, meses, como cuánto tiempo te toma cada caso. Pues mira, para añadir otro escenario al caso, antes de contestarte eso, si me dicen que esta persona fue encontrada inconsciente en un edificio abandonado, pues entonces ya ahí yo tengo que evaluar también la posibilidad de que haya una intoxicación por alguna droga, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Que yo ya viste que no puedo dejarme llevar por lo que estoy suponiendo en mi diagnóstico ujú, diferencial. Yo estoy utilizando
el criterio clínico para poder determinar que estas pueden ser las causas más comunes de que esta persona haya fallecido, pues porque tuvo dificultad respiratoria. Que es lo mismo que hacen los médicos internistas en los hospitales cuando tú llegas y dices, me duele el pecho, pues ellos van a tratar de establecer las causas más comunes de dolor de pecho. Pero luego tienen que determinar, haciendo pruebas, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera causa de entre esas? Pues nosotros hacemos básicamente lo mismo, pero vamos en el desarrollo de la investigación, pues vamos a ir desarrollando, ¿verdad? La evidencia, que luego pues se lleva hasta ese diagnóstico final y el establecimiento de la manera. Eso puede tomar desde poco tiempo hasta meses. O hay casos que quedan indefinidamente sin un diagnóstico, pero nosotros estamos regulados por una asociación que es el NAME, que recomienda, ¿verdad?, que los casos salgan entre 60 y máximo de 90 días. 90 días como máximo para poder cumplir con las regulaciones establecidas. Una vez, ¿verdad?, pasan los 90 días, en algunos casos, en los que son un poco más complejos, que requieren estudios adicionales, pues es lógico, pero lo ideal es que en no más de 90 días tú puedas tener todos los elementos necesarios, todas esas piezas de rompecabezas para poder montarlo y entender la imagen que estás viendo ahí. Por ejemplo, si es una persona que tiene, utilizando el mismo caso, una sospecha de intoxicación por alguna droga, pues entonces yo necesito la pieza del rompecabezas de toxicología, que me va a dar una evidencia que me va a decir está positivo para tal droga o está negativo para tal droga. Y ya me envían esa pieza y yo tengo el reporte en mi mano. Eso es una pieza. Luego tengo la pieza de los hallazgos que yo obtuve durante la autopsia. Tengo la pieza de la información del investigador. Entonces voy uniendo hasta completar la imagen. Cuando el récord médico, todos los elementos, cuando los tengo completos, los evalúo, entonces puedo decir, ok, pues la causa de muerte es esta y en mi opinión esto fue o un homicidio, o un suicidio, you name it, de entre las 5 opciones. Okay. Pues yo me imagino esto, o sea, un vision board, tipo la pizarrita, y tú sabes, como en CSI, yo sé que no es CSI, pero el hilito, y tú, Sí. y tú vas uniendo. Mano, es complicado, o sea, Sí. porque, wow, o sea, no. Sí, Y es un entonces, proceso complicado, es la verdad. no, sí. Entonces, cuando, ¿en qué caso es obligatorio? Ahí tú mencionaste como que, entonces voy a la autopsia. Pero ¿cuándo es necesario hacerla y cuándo tú crees que no es necesario hacer una autopsia? ¿Y cuándo puedes hacer una autopsia per se y una autopsia completa? Ok, pues mira, las autopsias pueden ser completas o parciales, eso es criterio del patólogo forense. Para establecer una diferencia, existen lo que son las autopsias hospitalarias y las autopsias forenses. Las autopsias hospitalarias requieren la autorización del pariente más cercano, ¿verdad?, para poder realizar la autopsia. De lo contrario, al médico que se ponga a hacer una autopsia sin autorización, pues puede enfrentar algún proceso judicial por mutilación, o diferentes cosas que se puedan, ¿verdad?, atribuir a eso, porque una autopsia hospitalaria requiere la autorización de un familiar. Del pariente. Y es el pariente más cercano específicamente. Ahora, a diferencia de las autopsias hospitalarias, las autopsias forenses son autopsias que se realizan en casos, ¿verdad?, médico-legales, como les expliqué anteriormente. Y para ese tipo de autopsias nosotros no necesitamos ninguna autorización de nadie. Nosotros realizamos la evaluación a discreción, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos viendo, la información y todo lo que tenemos al momento, porque son piezas que se van dando, no las tienes todas a la vez, las vas a ir recibiendo
a medida que va pasando el tiempo. El proceso de toxicología es un proceso que toma tiempo por el volumen de casos que ellos reciben y dependiendo del tipo ¿verdad? de hallazgos que ellos tengan también, pues se puede aumentar el tiempo para seguir haciendo un rastreo más extendido, a ver si hay drogas adicionales que no salieron. O sea, todo varía en cada caso. Pero a su vez, ¿verdad? Cuando de inicio llega al cuerpo, muchas veces te llega la información de las circunstancias de la muerte rápido. Hay otras ocasiones donde llega un cuerpo que no se sabe qué le pasó. Y entonces hay que esperar a que pues surja alguien solicitando que, ¿verdad? O sea, que le dé información si su familiar está ahí o no, se le enseña si puede identificar a alguien. O sea, es un proceso que te va a tomar tiempo a lo que recibes todas las piezas necesarias para poder ver la imagen completa. Y no siempre tienes todas las piezas del rompecabezas para poder llegar al diagnóstico final de la causa y la manera. Que eso pues varía. Okay. Y cuando se hace una autopsia, tú habías dicho que hay unos órganos que se sacan espécimes o no me acuerdo ahora la palabra exacta que dijiste, sample, estoy pensando en inglés. Ajá, sí, muy bien. Esos órganos todos se inspeccionan, todos se diseccionan, creo que es la palabra, Sí. o hay algunos que se donan. ¿Cuál es ese proceso durante la autopsia? ¿Qué se mira, qué no se mira? Ok, pues siguiendo con la pregunta de la doctora Ortiz y continúo con la tuya, que van de la mano, yo puedo hacer una autopsia completa que representa, ¿verdad? Examen de cerebro, o sea, cuando luego, y a esto me refiero, luego de haber examinado todo el cuerpo externamente, entro a mirar hacia adentro, ¿verdad? Que es lo que es el significado de una autopsia, mirar por dentro. Entonces, nada, puedo mirar el cerebro, ¿verdad? Las estructuras óseas, el tejido blando, cerebro, todo. Puedo aquí igualmente exponer y sacar lo que es ¿verdad? El cuello, entiéndase la tráquea, tiroides, esófago, aorta, este, todos los componentes que vayan, ¿verdad? Encontrándose a nivel interno. En el caso del cuello, pues no tenemos la aorta ahí, tenemos las carótidas, yugulares, qué sé yo. Entonces vamos bajando y tenemos, ¿verdad? Pues los órganos de la cavidad torácica, los sacamos también, son pulmones, corazón, el esófago, pues, todos esos componentes, la aorta, y luego bajamos al estómago, ahí tenemos páncreas, tenemos los intestinos, ¿verdad? En la parte retroperitoneal tenemos los riñones y todo eso. Nosotros podemos básicamente pues vaciar todo el cuerpo y evaluar los órganos uno por uno. Se toma el peso del órgano y se evalúa si está dentro de los rangos que se supone que estén a la Para la hora de persona, para el peso de la persona. para el peso de la persona. Hay unas tablas establecidas ya. Entonces tú puedes observar, a ver, ¿verdad? Si está dentro de las medidas, que en este caso pues el peso, y si el órgano pesa más de lo que es, pues entonces pues tú puedes saber si tienes una cardiomegalia y eso puede sugerirte que tiene una enfermedad cardíaca que fue la que la causó la muerte, o puedes tener unos pulmones que pesan demasiado y eso sugiera una edema pulmonar y pues entonces tendrías que ver qué causó ese edema. Igualmente podrías tener el hígado agrandado. Son muchísimos los cambios que pueden verse en los diferentes órganos. Como por ejemplo también puedo hacer una autopsia limitada a una parte en específico. Puedo decir, ok, pues yo quiero evaluar cabeza y cuello solamente. Para este tipo de casos puede ser, por ejemplo, suicidio. Por poner un ejemplo, un suicidio. Tengo una persona que se disparó, ¿verdad? En la cabeza y pues yo puedo realizarle un estudio de imagen. Aquí, por lo menos en el instituto, pues lo están realizando combinado, como tienen el CT, que permite hacer una autopsia virtual.
que es interpretada por radiólogos que tienen un expertise en el área de forense. Combinamos eso con los hallazgos que nosotros obtengamos durante el examen de cabeza y cuello, y entonces podemos determinar que la causa de muerte es herida de bala cabeza, y en base a la información obtenida durante la investigación, tanto policial como de los investigadores forenses, determinar si, pues mira, en efecto, había una nota, la persona había expresado verbalmente que se quería suicidar, cosas así, pues uno puede dar una opinión sobre la manera, pues esto fue un suicidio. Pero si los hallazgos no son consistentes con eso y puede ser un montaje, pues entonces también lo vamos a observar, entonces podemos requerir una investigación adicional y eventualmente pues se puede dar la opinión de que puede ser un homicidio si tenemos esa ¿verdad? Evidencia. Para nosotros, esas definiciones son un poco distintas a las definiciones que utilizan en la corte, ¿verdad? Nosotros llamamos un homicidio a una muerte que ocurre fuera de las manos de la persona, ¿sabes? Yo morí porque no fue por mi propia mano, sino que alguien me causó la muerte, ¿verdad? Ok. O sea, que es una muerte causada por manos externas a las mías, ¿verdad? Y esto Que por entiéndase. ejemplo, no puede Ajá. ser, no necesariamente que yo con una pistola quizás mate a un individuo, puede ser hasta por un vehículo, un accidente de carro a carro. Puede crear un homicidio dependiendo. Bueno, depende de la intención, ¿verdad? Que ya ahí eso entra en el término legal, básicamente. Una persona que tiene la intención de matar a alguien, pues puede utilizar un arma de cualquier tipo. O sea, cualquier cosa puede convertirse en un arma para producir la muerte a otra persona. Pero en el caso propio, ¿verdad? Que si tú cometes un suicidio, pues es una muerte causada por tu propia mano. O sea, tenías la intención de hacerlo. Tenías una intención ahí asociada a esa acción. Si tú mueres por tu mano porque tuviste, ¿verdad? De forma accidental, pues eso también se puede, ¿verdad? Se va a tener esa información y se va a llamar en la opinión del patólogo forense que está viendo el caso de la manera que él entiende que debe ser llamada. Este, por poner un ejemplo de una muerte por accidente, que no fue que me quise tirar de ese puente, sino que no sabía que ahí no había una baranda y pues me caí, qué sé yo, pues ya eso se llama accidente per se. No sé, quizás habría otro tipo de escenarios que se puedan ejemplificar mejor. Ahora mismo como que no tengo uno en mente en particular, pero sí hay que establecer la diferencia entre lo que es un accidente, que son muertes que ocurren sin la intención de hacerte daño, a diferencia de la muerte que, pues, obviamente una persona que se pone una pistola en la cabeza, pues, que está en sus cabales, ¿verdad? Está consciente, pues, sabe que si se dispara, pues va a morir, así que hay una intención ahí de jugar con su vida, lo que sea, no sé. Es complicado, ¿sabes? Pero es la opinión del experto que esté analizando ese caso en particular. Por eso la evidencia o la causa va a ser la misma, independientemente el caso lo vea yo o lo vea otra persona, pero sí puede Claro, variar la la manera manera. entre un patólogo y otro. Por eso es que cuando van a corte, ¿verdad? Se ve mucho en la televisión, Ajá, pues sí. el La defensa counterfire, trae la otro. defensa puede traer otro perito que pueda ver la evidencia y dice, sí, en efecto fue la causa una herida de bala cabeza, pero yo pienso que fue un accidente y no fue un suicidio. ¿Ves? Ok. Entonces él trae su explicación de por qué. Y pues, es decisión del juez luego y del jurado, dependiendo del tipo de caso que sea, pues establecer la manera. O sea, ahí nosotros seríamos Qué, eventualmente. qué interesante. Y realmente esto que estamos viendo aquí es bien complejo, pero a la misma vez es, por lo menos, yo aquí otra vez con yo en todos los episodios lo he dicho que
que parece, bueno, esta no va a ser magia, este va a ser un detective, porque tienes tantas piezas que estás Pieza. trabajando que tienes que ver esa macroimagen o esa Sí. imagen grande y de ahí ir a lo específico o al revés, ir de lo específico a lo grande. Ujú. Que Te pregunto, ¿cómo es esa relación en un caso, ¿verdad?, de antropología forense, o que tenga que haber una relación con un antropólogo o un arqueólogo forense y un patólogo forense? ¿Y cuál es la importancia de que estos especialistas comparten su conocimiento para determinar qué ocurrió en ese caso? O sea, ¿cómo sería esa interacción de estos especialistas en un caso? Bueno, pues te voy a dar uno de los ejemplos que he tenido varios, pero uno de los ejemplos en los que han sido bastante útiles, el contar con un equipo compuesto por otros peritos, ¿verdad? Como en este caso sería un antropólogo. A nosotros, durante mi entrenamiento, pues tuve el caso de este cuerpo, ¿verdad? Se encontró, ¿verdad? Lo que se encontró realmente fue una osamenta en un pequeño lago. Se lo había comentado a la doctora Ortiz anteriormente, pero para beneficio de los que nos oyen, pues había un cráneo que encontraron en el suelo y pues llaman, nos hacen el reporte, la policía en el estado de la Florida, pues ellos se encargan de buscar, ¿verdad? Una vez se establece que hay una osamenta, pues ellos lo notifican al examinador médico y nosotros acudimos a la escena junto con ellos y ellos pues se encargan de seguir haciendo, ¿verdad?, una evaluación del área para determinar, ¿verdad?, qué otro ¿verdad?, hueso pueda pertenecer a esa osamenta de esa persona o de otras, porque uno no sabe en el momento. Y verdad, primero para eso, el patólogo es el que determina, si no hay un antropólogo presente, si ese hueso es un hueso humano o no. Cuando ya Okay. contamos con la presencia de un antropólogo que tiene una especialidad en esa área, un experto en esa área, nosotros básicamente le decimos, aquí está el huesito, ayúdame aquí. have fun. Exacto. Entonces, pues el antropólogo nos va a dar su opinión, mira, si es humano, no es humano, confirmado, procedemos a hacer la investigación y en este caso encontraron pues esta osamenta. Era un cráneo, como una costilla, algo así, encontraron suelto. ¿Qué sucede? Que había un pequeño lago artificial y a lo largo del tract o del tramito que había, se siguieron encontrando más fragmentos de huesos, o sea, no Disperso. Okay. dispersos, exacto, que llegaban hasta el agua. Pues, ¿qué pasa? Que sale a surgir de la información que en ese estacionamiento, en donde está ese laguito artificial al lado, hay frecuentemente un cocodrilo que pues merodeaba a esa área de ahí y personas que trabajaban en ese lugar donde estaba ese estacionamiento habían tenido encuentros con él peligroso y sabían que pues había un animal de ese tipo ahí. Pues ellos llamaron la policía que se encarga de investigar a las, ¿verdad? Me imagino que eran personas de vida silvestre que tenían ciertas armas específicas para neutralizar el animal. Dormirlo. Ajá. Mientras ellos estaban buscando en el área, ¿verdad? El máximo de huesos que se pudiese encontrar de esa persona. Ujú. De la Wow. investigación surge no voy a identificar el caso porque resulta que era una persona que pues había matado a su esposa por una infidelidad y la dejan en el área, aparentemente pues ya estaba muerta y ese animal Se la comió. dispuso, Le dio Mionchi. dispuso del cuerpo y entonces
¿qué pasa? ¿Cómo nosotros podemos llegar a una conclusión adicional? Bueno, pues contamos con la investigación adicional de la policía en la que pues entrevistan a la persona, hay confesiones, ¿verdad? Información adicional, pero el antropólogo, nosotros recibimos los huesos, los organizamos, se limpiaron, le tomamos fotos y lo teníamos ready para que la antropóloga que trabajaba en conjunto con la agencia hiciera una evaluación específica. Y para ella pues fue bien fácil decir, ok, mira, aquí están las marcas de los dientes, del cocodrilo, en el El hueso, cocodrilo. aquí, acá, y una descripción fenomenal, y pues pudimos identificar la persona tanto con material genético como por, ¿verdad? Las descripciones del esqueleto que ella pudo realizar, todo coincidía, se pudo identificar que era solamente una persona, que era una mujer de tal edad a tal edad, así que, aparte de eso, se pudo identificar una lesión en el área del cráneo, que era ¿verdad? Anterior al evento de la muerte. Así que en base a eso pudimos determinar de que esta persona sufrió un trauma agudo en el cráneo cefálico, en la cabeza, por ponerlo de una forma más sencilla. Fallece, la dejan allí y el cocodrilo tiene un banquete. Ahora, en ese caso en particular, nosotros le Ay, preguntamos a la padre. antropóloga, pero también a otros expertos que estaban en el área, si debíamos cazar a ese Al cocodrilo cocodrilo. para ver si tenía o no fragmentos de huesos ¿verdad? En su interior. Ajá. Pero la respuesta fue que no, porque ya habían pasado más de 10 días o algo, Y ya hizo la tiempo así. digestión. Y entonces la acidez del estómago del cocodrilo es tan fuerte que la No. comparan con la acidez de una batería. Y Oh, wow. a ese punto ya no iban a tener, si hubiese tenido algún fragmento o, ¿verdad? O un hueso, no iba a tener evidencia Ya de iba a eso estar. y por esa razón se dejó. Así que pues nada, el cocodrilo se dio un banquete y está reposando. Desafortunadamente Wow. se oye gracioso, ¿no? ¿Verdad? Con Sí, todo No, no, respeto, pero no, claro. O eh, sea, tú me lo has contado, pero no así mucho en detalle. Estoy ajá, impresionada porque sí, en Florida se ven muchos cocodrilos. Y hubo un video que surgió, yo no sé si es el mismo cocodrilo, en un lago, que eso está en Facebook, se fue viral, que era bien grande, bien gordo. Y bueno, era un monstruo. Y todo el mundo que pasaba por ahí lo veía entrar y salir del lago. Pero era un maquinón de especie, parecía un dinosaurio. Y obviamente esto, ¿verdad? Surge mucho en la Florida, que esto, sí. Bueno, ¿verdad? y qué horrible. Es un animal que es bien común. Hay diferentes, ¿verdad? Ay, Caimanes, ¿verdad? Los sí, pero en cocodrilos, Florida están por donde quiera. que por allá hay, ¿verdad? En todos lados. Pero especialmente ocurren estos, porque no solamente me pasó a mí, había otros patólogos que tenían casos parecidos. Anteriores. Ajá. Sí, porque ellos salen en el tiempo de apareamiento, están bien cerca de la superficie. Entonces, pues las personas, por ejemplo, hubo uno de los compañeros que tuvo un caso de una muchacha que estaba un poco triste y ella corría. Entonces se sentó en la esquina de un puentecito para hablar con su mamá por teléfono. Y un cocodrilo que estaba cerca, ¿verdad? Que estaba en ese tiempo de apareamiento, se la comió también. Entonces, pues ahí de ella quedaron oh Dios. fragmentos, pues no estaba, a diferencia de la señora que aparentemente pues ya se había descompuesto y lo que encontramos fue osamenta, pues ella no, ella estaba, ¿verdad? Sin fragmentos. Esto es un poco crudo, ¿verdad? Así que hagan un aviso cuando vayan a poner este video Sí, para sí, que todos tienen el no, aviso no se de, hieran las sensibilidades. Y nosotros No, yo hablamos creo de que esto de la gente forma le va a gustar científica, este. ¿no? Pero Claro. Y eso de la acidez, qué bueno que lo dijiste, ujú, porque es bien interesante. O sea, tener también tenerlo en mente a la hora de decir, por ejemplo, ese detalle, hay que cazar el animal para poder recuperar estos huesos o no. sí, No, ¿por qué?
porque esto no va a valer la pena. Dependiendo del tiempo. En este El caso ya había tiempo, pasado, claro. ¿verdad?, un tiempo. Y eso es lo que nos dijeron, ¿verdad? Yo no he hecho investigación específica así No, del no, animal, pero esa fue la razón por la que en ese mm, momento ese cocodrilo no se casó. Otros compañeros habían cazado cocodrilos, pero no fue mi caso. Así que no. aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Han habido casos que lamentablemente se han encontrado, ¿verdad? Cuerpos que le han dado a caimanes a comer o sea, ¿verdad? También han dicho que por cierto tiempo no se recomienda ya cazarlos o abrirlos porque, por ejemplo, eso fue que te dije, lo de la digestión. Quizás científicamente la explicación es la acidez, pero el tiempo es que son cosas que a lo mejor uno no lo piensa, pero es que son piezas Sí, clave. lo que sucede es que a diferencia de Florida, por ejemplo, en Puerto Rico prácticamente ahora es que nosotros estamos viendo este aumento Boom de caimanes. exacto, en estos animales aquí en la isla. Y pues es algo que ojalá y no suceda, pero eventualmente podría llegar aquí un caso así de una persona que murió porque fue atacada por uno de esos animales o la echaron ahí, uno no sabe, ¿verdad? Bajo mundo, lo que sea, que puede suceder. Así que hemos aprendido algo nuevo, no traigan caimanes a Puerto Rico, no, porque no queremos bregar con eso. No. Bueno, vamos creo que ha sido un episodio bien interesante. Vamos a la discusión del caso de Michael Jackson. Queríamos realmente discutir un caso de Puerto Rico, pero pues no vamos a hacer, porque obviamente son casos que pues, son bien fuertes y aunque son casos famosos, pues seguramente en un futuro pueden reabrirse o no están concluidos, así que vamos a los Estados Unidos y creo que ya que el caso de Michael Jackson fue bien famoso, básicamente el resumen de su muerte, ¿verdad? Lo tenemos aquí, que fue en el 2009, donde, ¿verdad? Él daba cuenta de su estado de salud para aquel momento y no solo estaba devastado por cirugía estética, sino que, ¿verdad? Su cuerpo estaba también, o su organismo estaba vulnerado por un montón de cantidades de fármacos, ¿verdad? Consumía, y eso no es nuevo, él consumía grandes cantidades de fármacos. Pero el informe de autopsia que se le practica a Michael Jackson, ¿verdad? Profundiza tanto, ¿verdad? A sus 50 años él fallece, pero que fue debido a un paro cardíaco por una sobredosis de propofol, ¿verdad? Yo te estoy dando el resumen para que después tú nos expliques, ¿verdad? En tu caso, como patólogo, que si hubieses llegado a la misma conclusión de esta autopsia o no, ¿verdad? Así que según esto reporta, ¿verdad? Que la necropsia devela que el cantante tenía pastillas parcialmente disueltas en el estómago y sobrevivía con una ración de comida diaria. Y sus extremidades, cadera y muslo tenían ciertas cicatrices de inyecciones de analgésicos que su médico personal, Conrad Murray, le aplicaba a él a diario. Así que, ¿verdad? A él se le declara culpable de homicidio involuntario en el 2013 por administrar de forma errónea el propofol a Jackson, ¿verdad? Él tenía huellas de medicamento en su organismo y todo esto, pero lo más interesante es que, ¿verdad? Él, ¿verdad? Conrad Murray, que es su médico personal, cuando ve a Michael Jackson en el piso, ¿verdad? Le encuentra y lo trata de ayudar, lo lleva a emergencia al hospital y ahí es que él fallece. Él después lo entrevistan y dice como que no, yo le había dado, ¿verdad? Una cierta cantidad de miligramos como tal de este fármaco, pero cuando se le realiza la autopsia, ven que tiene mucho más de cantidad de fármaco en su sistema, ¿verdad? Donde se le inyectaba y realmente estaba disuelta en el estómago, que ¿verdad? Ese medicamento supuestamente no se ingería, sino que se inyectaba. Así que, ¿qué tú crees de este caso? ¿Hubiese sido también en tu aspecto como patólogo, en la manera de muerte, ya que es una opinión, pudiera ser también un homicidio en este caso porque fue culpa de él, o no necesariamente, o como otras teorías que dicen que pudo ser un suicidio? Ese es el detalle. Aquí hay un reporte en el internet, ¿verdad? Primero,
voy a hacerlo un poquito como superficial por el hecho de que no he Claro. leído las 51 páginas de este estudio, ¿verdad? De este Ujú. reporte. Pero sí voy a leer el summary que tiene el reporte. Tiene un resumen con los hallazgos principales. Y de eso, pues te voy a comentar mi opinión, Claro. que puede ser distinta, como les dije, a la de otro especialista en forense. Ajá. El diagnóstico que tienen aquí como causa de muerte es acute propofol intoxication, o sea, con una intoxicación aguda por propofol. Este medicamento, ¿verdad? Antes de hablar de eso, luego tienen como other conditions contributing but not related to the immediate cause of death, es benzodiazepine effect, o sea, que es otro medicamento. Debajo de eso tiene un resumen anatómico que dice hallazgos de toxicología. En los hallazgos de toxicología ponen como letra A, propofol, lorazepam, midazolam, lidocaína, diazepam y nordiazepam fueron Sí, es identificados en un las montón. muestras de sangre. Propofol, midazolam, lidocaína y efedrina se identificaron en la orina. Propofol y lidocaína se identificaron en el hígado. Propofol se identificó en el humor vítreo. Lidocaína y propofol se identificó en el estómago, como decía la antropóloga. Luego sigue hablando de otras más, pero en base a esto nada más, ¿verdad? Quiero hablar de las personas que abusan de sustancias. Una persona Ajá. que abusa de sustancias puede utilizar una sustancia legal como una sustancia ilegal. En este caso, Michael Jackson estaba utilizando sustancias legales, pero eran sustancias que estaban indicadas específicamente para el uso en salas de operaciones, como por ejemplo el Propofol es un medicamento que se utiliza por vía Como anestesia. venosa para producir anestesia. Entonces, el lorazepam, midazolam y todas las benzodiazepinas también pueden producir cierto grado como de soñolencia, se utilizan para pacientes que tienen problemas de seizures o convulsiones, y todos estos pues juntos pueden tener unos efectos tóxicos que se combinan y pueden deprimir el sistema respiratorio central. Obviamente tienen otros efectos secundarios que pueden encontrarse, pero en particular, al parecer, él tenía un reporte con unos niveles exagerados de altos del propofol y por eso pusieron como causa o manera de muerte la intoxicación aguda por ese medicamento en particular. Cuando las personas adictas tienen uso de una sustancia, ya sea legal o ilegal, ellos pueden conseguirla independientemente sea recetada o no, por diferentes mecanismos en la calle, van y las compran. La cosa es que llegan a acceder a ellas y se las administran, pues ellos mismos pues mueren por un accidente porque muchos de ellos por lo general no tienen, cuando están utilizando la droga, la intención de quitarse la vida, sino de que están utilizando porque pues quieren satisfacer esa necesidad que tienen de tener una nota y pues o sea, y sin intención, al suministrarse la dosis, el cuerpo sufre los efectos, ¿verdad? Esperados, que es depresión del sistema nervioso central en caso de opioides, ¿verdad? Poniendo, por ejemplo, el fentanilo. Y entonces, pues, si ponemos el caso de la cocaína, que produce vasoconstricción, pues puede producir un infarto. Entonces, pues van a sufrir los efectos secundarios esperados en cada una de esos tipos de drogas. Cuando lo haces tú mismo, ¿verdad? Sin la intención, pues sucede por un accidente. Pero cuando hay alguien que te está suministrando esa droga a ti, pues entonces ahí es que se complica el escenario. Porque primero hay que evaluar, esta persona es un médico, que en este caso sí lo era. Pues, ¿qué pasa? Aquí ya hay más una complicación legal.
de que si él estaba utilizando un criterio clínico correcto o no, y todas esas cosas pues las tenían que probar en corte. Hasta donde yo conozco, esto no es una indicación para el utilizar Propofol en la casa, porque no estaban, o sea, cuál era el propósito de, ¿entiendes? No estaban haciendo una cirugía, no había ningún propósito o sentido, no haría ningún sentido de que estuvieran utilizando un medicamento de este tipo en la casa. Y luego combinarlo con todos estos otros medicamentos que si él los estaba recibiendo, estos medicamentos todos fueron recetados para él o fue que él los consiguió, ¿verdad? En la calle, o por poner un ejemplo. Pero si todos fueron recetados para él, ¿en qué se basó ese médico para poder recetar todo eso que Todo sabe este que son, tipo. o sea, son medicamentos de la misma familia, aparte del Propofol, y que todo eso se lo estuviera indicando y sin, o sea, sin ni siquiera, porque dicen que él la administraba diariamente, entonces Exacto, inyectable. sin hacer la Pero que salvedad de que no se tenía, pueden ajá, mezclar, porque es lo mismo, o sea, es una cosa que exacto. legalmente tenían que discutirlo en corte y demostrarle que eso no estaba indicado, y por esa razón lo llamaron, el patólogo que hizo esta autopsia, llamó esto en su manera de muerte Homicidio. un homicidio. Okay. ¿Ves? Porque fue una administración que a su juicio médico era indebida, incorrecta, y entonces al Tú ser administrada por otra persona y causar la muerte por manos externas que no fue él mismo, pues entonces se Pues ahí llama llegaremos al homicidio, que homicidio. fue lo que expliqué al principio, ajá, Sí. ¿verdad? ajá, ajá. En este caso, ¿tú estás de acuerdo en que en ese tipo de manera de muerte? Yo estoy de acuerdo con eso, en este caso en particular. Ajá, Ahora, ajá, si ajá. la evidencia resultaba de que él estaba depresivo, que él había dicho que quería morir y que él mismo se Que, suministró, que, que, que en entrevistas anteriores eso fue lo que surgió, que él es que eso decía es, en algunas... exacto, esos detalles yo no los conozco porque no he investigado Ujú, sobre eso, ujú, pero poniendo el escenario de que eso fuera una realidad, ujú. y que él haya sido la persona que se administra el medicamento sabiendo de que estaba haciendo abuso de un medicamento que le iba a quitar la vida, pues entonces ya definitivamente eso es un suicidio. Suicidio. Wow. Ajá. Pero todo, ¿ves? Aquí vemos la importancia de tener todos los Todo puede cambiar en un componentes Todo, momento. para poder sí. diagnosticar. Todos sabemos y todos estamos de acuerdo en que la causa de muerte fue la intoxicación por esa droga. Eso lo podemos concluir todo el mundo, Todo el porque mundo. la evidencia científica de toxicología lo dice. Pero ahora la manera es lo que todo el mundo tiene una opinión. ¿Ves? Todo el mundo piensa que es de una forma. Sí. Pues asimismo, entre especialistas, pues pueden verlo de una forma distinta. Y para eso, ¿verdad? Nosotros emitimos, el patólogo que hace el caso, su opinión bajo sus criterios, bajo su entrenamiento médico. Luego en la corte, allá los fiscales y los abogados se encargan de dilucidar el caso con sus diferentes evidencias y se lo presentan al juez y luego se determina pues lo que sea, ¿verdad? Pero en base desde el punto de vista del patólogo forense, te puedo decir que sí, que comparto la opinión hasta donde conozco, ¿verdad? De que si fue el Claro. médico que le dio todos estos medicamentos siendo de una misma familia y combinándolos con el Propofol, Que sabía lo que podía definitivamente pasar. Sí. eso no está indicado, es un tipo de, ¿verdad? Sí, no es un Aunque accidente, él, pero esa, no tan accidental. no es accidente por el hecho de que él como médico sabe los efectos que se esperan de ese Pues medicamento. a largo Entonces, plazo. al utilizar ese medicamento y mezclarlo con todos de esa misma familia, tú como médico sabes que no está indicado. Entonces estás haciendo un tipo de Una bomba. mala práctica porque estás indicando un Ujú. medicamento a una persona sabiendo que le puede producir la muerte. Ujú. Pues en cierto sentido, aunque tu intención no es matar a la persona, pero si estás haciéndolo y ya los abogados determinan allá junto con el juez si la intención de él hacer eso era por el dinero o no.
si le pagaban Ujú. para eso, ¿no? O sea, eso son cosas legales que se discutieron en corte. Ahí, independientemente lo haya hecho por la motivación que sea, al utilizar incorrectamente su conocimiento médico, sabiendo de que ese medicamento puede tener ese efecto en esa persona, eso es una forma de, ¿verdad? De homicidio. Claro. Bueno, para combinar, tengo una pregunta, ¿verdad? El doctor aquí presente es muy creyente de Dios, aquí yo también soy muy creyente, pero es bien curioso, ¿verdad? En el aspecto científico, ¿verdad? ¿Cómo dirías que ha afectado, ¿verdad? Son dos preguntas en una. Ah, ¿Cómo dirías que ha afectado tu profesión a la forma en que percibes la muerte? Y como científico y creyente de Dios, ¿cómo puedes relacionar estas cosas y cómo, ¿verdad? Como persona, ¿qué mensaje te has llevado de esto? oye, pues son dos o tres preguntas. Qué trampa, eso es trampa. Pero no, pero Pero sí, están vamos. relacionadas Sí, sí, y sí. creo que es una manera bonita de terminar la entrevista. Claro, claro. Pues mira, en un mundo, ¿verdad? Que es supuestamente exige tolerancia, y, ¿verdad? Cuando se presentan opiniones diversas, se muestra intolerante, pues hay que aclarar que esta pregunta, ¿verdad? Es para que yo dé mi opinión, Claro. ¿verdad? Así es. Y no es para imponerle a nadie una creencia ni nada por el Ujú, estilo, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho a pensar y a tomar decisiones, ujú, ujú. ¿verdad? Por nuestra cuenta. Ahora, en mi caso, respondiendo a la pregunta en particular de cómo esto ha cambiado mi forma de ver la muerte y todo eso, pues en mi opinión, yo soy cristiano. Ujú. Obviamente, creo en Cristo después de haber analizado la razón de por qué decidí creer, ¿verdad? Porque cuestioné en un punto de mi crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Por la razón por qué estaba creyendo, si era algo que era nutrido por mi familia y la sociedad, o si era algo que verdaderamente, pues, estaba convencido y tenía, ¿verdad? Certeza de eso, ¿verdad? En mi carácter personal. Y pues después de llegar a muchas, ¿verdad? De mucho tiempo de reflexión y análisis, ¿verdad? Pues llegué a mis conclusiones y sí, me considero una persona creyente. Ahora, como cristiano, ¿verdad? Pienso que la ciencia y el cristianismo, a diferencia de muchos científicos, que pues, o son agnósticos o no creen, que son ateos, en mi opinión, la ciencia y el cristianismo no confligen. O sea, para mí, no, los hallazgos científicos no me impiden el creer, por el contrario, cada vez que conozco más de la ciencia, me asombra más cuando analizo eso y lo comparo a mi fe. Para todo, ¿verdad? En la vida nosotros tratamos de encontrar una explicación probable, que nosotros podamos probar. Desafortunadamente, la ciencia, que es el método por el que nosotros llegamos a nuestras conclusiones, no ha podido probar completamente de forma que puedan establecer leyes, el origen de la vida, desde el inicio, ¿verdad? No, no me refiero a cómo se produce un bebé y cómo, sino me refiero a la existencia del ser humano y cómo se creó el mundo Y la y evolución todo lo demás. humana. Que creo Exacto. que una pausa ahí que creo que ya lo explicamos en nuestro episodio Primero es, anterior, sí, lo de la genética forense, que, ¿verdad? Hay teoría, hay hipótesis, pero no hay ninguna, ni la leyes. ciencia, o sea, no hay Exacto. leyes que lo puedan explicar todavía. Ujú. Exacto, hay axiomas también que son, ¿verdad? Asunciones ¿verdad? Que dicen, no, esto es muy obvio y tiene que ser así, pues, y se comienza a creer a partir de eso. Este, y muchas teorías que, pues, surgen de muchas hipótesis que tratan de explicar algo, pero ni siquiera la ciencia tiene una explicación exacta y no hay una ley que explique, ¿verdad? En detalle,
el origen, solamente muchas propuestas. Y yo creo que muchas veces hay que tener más fe en creer esas explicaciones que en creer como la Biblia explica, en mi caso, ¿verdad? El origen de la vida, el origen del mundo. Y definitivamente la naturaleza no es algo que se pueda autoexplicar, ¿sabes? Es algo que solamente con contemplar lo complejo del ser humano, de cómo se producen las proteínas, del código genético, y cómo eso funciona, o sea, partículas tan pequeñas para que nosotros podamos existir y podamos llegar a diferenciarnos de los otros animales que no tienen la capacidad de pensar y nosotros sí. Pues uno puede entender que existe un ser superior que tiene control de todas las demás cosas que nos creó. Eso es básico y hay muchos científicos que ¿verdad? El que quiera puede buscar en YouTube, tan sencillo como buscar en YouTube científicos cristianos o cosas así. Vas a encontrar un montón de científicos de MIT y de diferentes universidades, de Duke, geneticistas, muchos físicos, muchos matemáticos que antes eran ateos y luego, ¿verdad?, han pasado a considerarse y llamarse cristianos en particular. Muchos compañeros conozco que después de, ¿verdad?, estudiar y exponerse a la ciencia, pues son agnósticos porque aunque saben que la ciencia, ¿verdad?, no ha podido explicar del todo el origen de la vida, hay algo que no pueden explicar, entonces saben que debe haber algún ser, pero no están seguros y no quieren convencerse de necesariamente que es del cristianismo, entonces pues se quedan como agnósticos, ¿verdad? Que saben que hay algo, pero no, ¿sabes? Lo dejan así. No quieren indagar más. En mi caso, pues yo tengo ¿verdad?, mi creencia y las creencias pues está basada en la fe, en que no todo lo tengo que ver para creerlo. Pero sí, ¿verdad? Mi, ¿verdad?, interpretación de lo que es mi base de fe, que es la Biblia, y mi relación con Dios a partir de eso, pues yo puedo decir que para mí la muerte es algo que entró a la humanidad a partir de la caída del hombre, ¿verdad? Del pecado original, ¿verdad? Y que desde ese momento que entró el pecado en la humanidad, pues comienzan, por causa del pecado y de las maldiciones que se recibieron, a producirse mutaciones genéticas. Viéndolo yo desde una perspectiva asociando lo científico a lo cristiano. Por eso me da risa, porque yo sé que mucha gente va a decir, no, que esto no es así. Pero yo, Oye, como pero le es digo, bien curioso, por eso te digo, es bien curioso. Exacto. O sea, sí, yo respeto las diferentes creencias, pero en mi opinión, a partir de ese momento, pues obviamente, como yo le comentaba en alguna ocasión a la antropóloga, yo creo en que hay una microevolución, a diferencia de una macroevolución, que es una evolución que se da de forma drástica en poco tiempo, y donde puede haber una diferenciación de una especie a otra. En mi opinión, yo creo que a partir del proceso de la caída y de las maldiciones y el proceso que entra el pecado en el ser humano, comienzan a haber cambios genéticos, en ese material genético, la población empieza a crecer, se encuentran en diferentes posiciones geográficas, empiezan a expresarse los genes de diferentes formas. En los que viven en las costas son más prietitos, los que viven en el monte pues son más claritos, ¿sabes? Diferentes cambios que se van dando y el cuerpo se comienza a degenerar. Y a partir de, ¿verdad?, en la Biblia, los hombres que estaban más cercanos a Adán duraban cientos y cientos de años, y ¿verdad?, con los años, pues fueron reduciéndose el largo de vida de la persona, hasta que hay un punto en la Biblia que dice que el más robusto de las personas debe durar 70 años, a no ser de que pues, tenga una vida como otorgada adicionalmente por Dios. O sea, que hay gente que tiene mayor de los 70 porque son gente que Dios ha bendecido, eso se puede decir. Pero esos son, ¿verdad?, opiniones, son creencias bíblicas. Claro, claro.
Y agradecemos el que quiera, el que comparta eso, Sí. porque por eso te digo que me gustó, me hubiese quise hacerte esta pregunta porque desde tu base científica es igual que Albert Einstein. Albert Einstein fue científico, era ateo y terminó siendo cristiano, o sea, y dentro de la ciencia hay muchas cosas que sí, o sea, como científicos apoyamos y todo. Hay gente que no cree, hay gente como todo, como tú dices, hay opiniones, pero que es muy interesante de que tú que trabajas con la muerte directamente, ¿cómo, verdad? Esto se ha llevado más a abrazar la fe. Sí, claro, ¿no? Y para mí, con eso, yo creo que pues te puedo resumir todo. La vida es la oportunidad, en mi opinión, ¿verdad? Que Dios te da de saber tú mismo si tú amas a Dios lo suficiente como para después estar con Él por una eternidad o no. Porque ya Dios sabe en su omnisciencia, en su conocimiento supremo, cuánto cada uno de nosotros lo ama. O sea que es una oportunidad de tú demostrarte con lo que tú haces, tu forma de vivir, si verdaderamente lo amas. ¿Por qué? Porque ahí dice que en el libro que el que lo ama guarda su palabra. Entonces, pues, cada cual tiene la oportunidad. Incluso ahí en la Biblia también dice como que los jóvenes que vivamos como queremos en nuestro corazón y sigamos el deseo de nuestro corazón, pero que nos acordemos que al final de todas las cosas nos juzgará Dios. Entonces, pues, cada cual tiene que, ¿verdad? El que escuche decide si cree o no. O sea, en mi caso, yo desearía que todo el mundo pues pueda creer. ¿Por qué? Porque el cristianismo lo que te enseña es a vivir mejor, respetar a la gente, amar a tu prójimo, poner la otra mejilla, cosas buenas. No me están diciendo que mate a fulano, o sea, ninguna loquera. O sea, me ayuda a tener un mejor vivir. Que lleves el Pero cuerpo al cocodrilo, no están diciendo exacto, o sea, que al contrario te enseña no matarás, tú sabes, hay muchos consejos buenos, pero también tiene como que unas regulaciones y como a nadie le gusta que le estén diciendo qué hacer, incluyéndome a mí, pues es un poquito incómodo, mejor es no creer, tú sabes, y dejar las cosas así como están, pero todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiera creer, yo creo en eso y lo contesté y lo traje al tema por la pregunta, si no, ¿verdad? No, hay que hablar de eso. Estamos bien contentos de que hayas aceptado nuestra invitación a este espacio, ¿verdad? Donde muchos hispanoparlantes se dan cita a escuchar nuestro podcast, pero sobre todo, ¿verdad? Educar de tu disciplina, de lo que crees, de todas estas opiniones, de los diferentes casos que nos has expuesto. Yo creo que es un episodio que va a tener mucho éxito y que de verdad me gustó hacerlo mucho, o sea, y obviamente te deseo el mayor de los éxitos en tu carrera como patólogo. Gracias. Exacto. Entonces, para aquellas personas que nos están escuchando y a lo mejor se quieran contactar o quieran saber más de tu trabajo, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Alguna red social, algún email? Pues mira, redes sociales así como tal, tengo personales, pero hay un LinkedIn que me pueden buscar y ahí pueden conseguirme como Javier Sánchez, porque en las otras pues no pongo nada así médico ni o sea, lo mantengo pues por el tipo de profesión que tenemos, pues que nos cubre la ley y todas estas cosas de la confidencialidad y todo lo demás, pues no ponemos información así, aunque podríamos hablar de casos o sea, que no se identifique la persona y todo eso. Pero yo no quisiera tener de paciente a ninguno. Porque obviamente la naturaleza de mi trabajo implica que está muerto, pero nada, sí quisiera como que el que tenga interés de preguntar algo adicional me puede conseguir a través de LinkedIn y me escribe y pues nos comunicamos. Si es algún consejo académico, lo que sea, pues estamos a la mejor disposición siempre. Y nada, les deseo al que tenga ganas de estudiar medicina que esté bien convencido que le gusta la patología en particular, pues mira, esto es un campo muy bonito, bien satisfactorio, y pues nada, no hacen falta, así que siempre considérenlo. Bueno, hasta aquí nuestra segunda temporada, ¿verdad? Dedicada a algunas de las distintas disciplinas dentro de las ciencias forenses y que tuvimos invitados profesionales en cada una de las materias, así que esperamos
que el que nos esté escuchando, ¿verdad?, haya aprendido, interesado y disfrutado cada uno de estos episodios en esta segunda temporada. Exacto. Y si hay algún tema que quisieras que discutamos para más adelante, o si tienes preguntas, búscanos y escríbenos en nuestras redes sociales, Facebook como Hablando de Huesos, Instagram Hablando de Huesos y en nuestra página web www.hablandodehuesos.com. En las notas de este episodio te estamos dejando los enlaces de contacto y muy importante para nosotras, si tú encontraste valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats, recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y en cualquiera de las plataformas digitales que nos escuchas. Así que nos vemos en la próxima temporada. Bye.